Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Estamos comenzando la semana, lleno de noticias y de gente buena, interesante, que van a tener ustedes aquí en Agárrate. Recuerden que pueden ver nuestro programa en la página www.factoresdepoder.com, en mi página de Facebook, Patricia Poleo Oficial, en mi canal de YouTube, Patricia Poleo Oficial, y a partir de hoy pueden escuchar Agárrate por www.pinradio.net. Así que ya saben, una nueva forma, una nueva vía para que ustedes estén conectados con Agárrate y la información exclusiva que solamente van a tener aquí. www.pinradio.net se une ahora al grupo de Factores de Poder. Yo voy a comenzar de una vez ya con el invitado que tengo aquí. Lo han tenido ustedes vía Skype desde España muchas veces, pero hoy lo tenemos en el estudio. Se trata del periodista venezolano español David Placer. David está... Ahora, ¿cómo se dice eso? Qué placer tenerte aquí, David, placer. Gracias por estar Nunca aquí. me lo habían dicho. Gracias a ti por invitarme. Qué bueno, de verdad, esto para mí es una ganancia para Agárrate, porque hemos estado muchas veces entrevistando a David y siempre que lo entrevistamos la gente queda maravillada con la información que él proporciona. Viene a presentar su libro. Nosotros aquí hicimos un programa especial sobre el libro que escribió David Placer, Los Brujos de Chávez, que habla de los brujos, de la brujería en tiempos de Chávez. Y bueno, ese programa fue cómo lo consultó la gente online. Sí, ¿no? Y además te agradezco porque fue la primera entrevista que me habían hecho y la primera persona, creo, que lo leyó fuera del entorno de trabajo de edición. Y bueno, fue un éxito de ventas esos días, o sea, doy fe del impacto que tienes en el programa. Pero es que, mira, David, ese libro es tan extraordinario. Yo lo leí una vez y después agarraba y hacía como se hace con la Biblia, ¿sabes? Que se abría así a ver por dónde salía. Porque y cada vez que lo leía encuentro datos más interesantes. Y que además coinciden con muchas informaciones que uno ha manejado como periodista. Es un trabajo de investigación impecable el que tú hiciste con eso, porque es un tema, David, del que todo el mundo habla, pero nadie había hecho ese trabajo tan detallado y tan preciso que hiciste tú, que vamos a recordárselo a las personas que no tuvieron oportunidad de verlo. Tú fuiste a Venezuela y estuviste en los sitios donde se dice que se hacía brujería, que se debe seguir haciendo además. Se debe seguir haciendo, entre otras cosas, porque uno de los sitios que más me comentan y más me preguntan es los salones de Miraflores, donde no solo yo me pude colar, pude entrar a estos salones, sino también que los propios custodios, es decir, la propia gente de Miraflores me llegó a reconocer, y esa fue tal vez el sumum de la sorpresa, fue que ellos mismos reconocieran que allí se invocaban los espíritus de los libertadores, y que los altos jerarcas del chavismo realizaban allí sesiones espiritistas. Pero además los personajes, el final del libro es, David, o sea, es demasiado. Porque, pero no lo desveles, por favor. No lo voy a decir porque David viene a presentar su libro, ya le vamos a decir dónde lo puede comprar, todas esas cosas. Pero el final es impactante porque uno dice, Dios, quizás ahí están las razones de muchas cosas. El final del libro explica muchas cosas. Bueno, fíjate que el libro ha tenido consecuencias. Y entonces me están empezando a contactar por email, por Twitter, alguna llamada también de teléfono. Brujos, opositores, ajá, que quieren saber... Por ahí debe estar Dos Santos. No, Dos Santos no me ha llamado. No, y tampoco lo he entrevistado para el libro, que mucha gente me pregunta por qué no lo he entrevistado. Pero bueno, eso es otra harina de otro costal. Y el asunto es que me llaman y me preguntan dónde se hizo ese ritual. El del capítulo final. El del último capítulo. Sí, el lugar es bien importante. Entonces, ahí se describe un hecho, un ritual. Sí. No lo vayas a contar. Porque No, por supuesto. Pero entonces ellos quieren saber dónde se hizo porque dicen ellos que tal vez la solución, están convencidos de eso, que la solución, el fin del chavismo no pasa por una solución política,
sino espiritual. Porque eso se ha dicho mucho, porque hay cosas que no se pueden entender, David, no se puede entender que la gente, que Venezuela siendo un país tan guerrero, tan aguerrido, tan rebelde, pues esté tan sumiso frente a todas las cosas que están pasando, y dicen que tiene mucho que ver con eso. Y no se vayan a leer el final del libro antes de leerse todo el libro, ¿no? Porque yo los veo buscando ya las últimas páginas. Pero yo también creo que hay mucho de eso. Fíjate lo que está pasando ahora y tiene mucho que ver con tu libro. Nicolás Maduro va a volver a cambiar, ya dio la orden de que el 1 de mayo creo que van a cambiar, y dice que es a las 3 de la mañana. Eso no se hace a las 3 de la mañana, pero esa es la hora en que se hace brujería. Entonces ya hay personas que trabajan con el bien, pues digamos de alguna manera con las energías positivas, y están pidiendo que se rece unas oraciones y que se cambie el reloj a las 12. O sea, no negarse a que sea a las 3 de la mañana, sino que sea a las 12 de la noche. Hay muchas interpretaciones sobre esto, y evidentemente no podremos llegar, creo que nunca, a una conclusión ni periodística ni científica. Claro. Pero el hecho real es que hay mucha gente convencida de esto. Es decir, mucha gente que está convencida de que la salida tiene que incluir al menos esta vía. Y están como locos buscando el lugar. Y el lugar... Ahora, tú tampoco lo conoces, ¿no? O si tú sí sabes cuál es el lugar. Yo conozco el nombre del río. Claro, pero imagínate, es muy extenso el territorio, ¿no? Claro, de todas formas, aunque yo dijese... Las personas que saben se murieron. Aunque yo dijese el nombre de ese río, evidentemente conseguirlo va a costar, bueno, tendría que ser una bruja, vamos, que habría que levantarle un monumento si lo consigue. Pero yo ya me comprometí con la fuente de no revelar eso, porque hay gente que tiene miedo de dar esa información sobre las posibles consecuencias mágicas que pueden recibir si desvelan el lugar. Bueno, somos un país profundamente supersticioso. Y yo creo que toda América Latina es supersticiosa. Y toda América Latina, nosotros particularmente, y bueno, imagínate, la región de donde proviene Chávez es una de las regiones más supersticiosas del país, sin duda. Eso de que por cada 7 casas hay un brujo, yo lo he escuchado más de una vez, ¿no? En los llanos. No, ya han proliferado la santería, sobre todo ha proliferado con este gobierno, definitivamente es así. Pero por supuesto, en los 17 años de gobierno, creo que todos hemos visto no solo la santería, la palería. La palería. Lo que describe en uno de los capítulos, es decir, cómo los cementerios se han convertido en un lugar de comercio ilegal de huesos. Y cómo han desaparecido, por ejemplo, el cadáver de Joaquín Crespo, presidente militar, supersticioso, brujo también, y muy autoritario. Cualidades que también tuvo en vida Hugo Chávez. Que ahora, no quiero decir que los haya robado él, pero bueno, un cadáver presidencial que desapareció por completo y nadie sabe dónde está. Yo creo que todos los presidentes han consultado con brujos. Eso, bueno, yo creo que todos los venezolanos alguna vez nos hemos consultado con algún brujo, ¿no? Algún espiritista, etcétera, etcétera. Pero esto es distinto. O sea, es como una política de Estado. O sea, es todo regido. Y el libro tuyo lo dice bien y está muy bien hilado porque dice dónde comenzó esto y cómo fue avanzando y cómo se fue desarrollando. Eso es lo importante de este libro, Los brujos de Chávez, porque ahí se entienden muchas cosas. Ahí cuando tú vas leyendo y vas entendiendo algunas cosas que a veces parecían no tener explicación. Bueno, tú me lo comentaste la primera vez que lo leíste y me dijiste, y a mí me llamó mucho la atención que lo vieras así, y me agradó, por supuesto, que lo vieras así, que es la historia contemporánea de Venezuela contada desde otra óptica diferente. Claro. Y yo creo que yo ni yo lo había visto así. Fíjate, tuvo que venir una lectora de afuera para hacérmelo ver así. Y creo que si es así, realmente es un valor muy importante, porque realmente así entendemos muchas de las cosas que han pasado y que están pasando en el país. Pero es que mira, yo lo veo de esta manera. En el futuro, cuando no estás tú, no esté yo, ya hayamos desaparecido, las cosas... Este tipo de trabajo va a ser importante para definir qué pasó en la Venezuela de este momento. Y también para definir los personajes y quiénes estuvieron ahí. Por eso es que a veces uno dice, bueno, los historiadores no estuvieron en el campo de batalla cuando Carabobo, pero saben lo que pasó. ¿Por qué? Porque en el momento en que ocurrieron los hechos quedaron escritos, quedaron evidencias, y este escrito es muy importante de lo que ha ocurrido durante estos años. Es muy importante, sobre todo, David, por los personajes que aparecen ahí, que han acompañado, que acompañaron a Hugo Chávez desde el principio de esto hasta que murió.
Y es muy importante ese tema. ¿Quiénes estuvieron ahí? Porque ¿quiénes influyeron en él para que acabara con el país como acabó, ¿no? Finalmente. Sí, y la influencia ha sido tan gradual que también se ve la evolución política de Hugo Chávez, cómo empieza con una bruja casi inofensiva, ¿no? Bueno, casi inofensiva no, completamente inofensiva. Sí, completamente inofensiva. Que le leía las cartas, le hacía una tirada de cartas y le advertía y le decía que puede ser presidente, no, vas a ser presidente. Pero le hizo advertencias que se cumplieron todas. Que se cumplieron todas. Las más increíbles se cumplieron. Claro, y esto es también lo bonito, y así comienzan los brujos de Chávez. Cómo ellos, esas advertencias, esos vaticinios, los fueron olvidando a lo largo de los años y solo lo recordaron cuando Hugo Chávez muere. Porque la advertencia de que él iba a morir antes de los 60 años... Se la hicieron al principio. Se la hicieron y todos se olvidaron de eso. Pero cuando muere, todos se empiezan a recordar, se empiezan a mandar mensajes, se empiezan a llamar, y ahí comienza, ¿qué más dijo esta bruja? Porque todo lo que dijo está pasando. Y entonces es una historia muy bonita, al margen de los errores que haya podido cometer o los aciertos. Es una historia que también nos ayuda a entender nuestra evolución política. Porque desde esta bruja que le vaticina eso, que le dice que tiene una marca en su cuerpo, que está llamado a ser presidente porque él mismo carga ese estigma encima, luego va evolucionando hacia otro tipo de prácticas y se rodea de babalaos cubanos y empieza la inteligencia cubana a utilizar las creencias, la superstición de la cúpula militar para manipular, para tergiversar también las relaciones de poder, para llevar información a Cuba. Entonces fue un plan de infiltración silente hecha desde el punto de vista religioso. Lo intervinieron por ahí, digamos, de alguna manera, ¿no? A través de esa creencia en lo... Claro, y esto me lo habían dicho muchísimos babalaos, así como los médicos en su momento se quejaron de que fueron, los médicos venezolanos, que fueron desplazados por los médicos cubanos cuando llegó todo este ejército de galenos de Cuba. Los babalaos también, los babalaos venezolanos que hacían actos pagados por gobernaciones, por empresas públicas, por PDVSA, por el ejército, vieron cómo fueron desplazados de repente por los babalaos cubanos. Y esta queja la hacían, es que son espías, es que nos están quitando el trabajo a nosotros y además están llevando información a La Habana. Y esto me lo confirma nada más y nada menos que el exministro de la Defensa, Raúl Badel. Que bastante sabe de eso. Vamos a ir un corte, David. Al regreso vamos a terminar de hablar de los brujos de Chávez porque se presenta el libro el miércoles. Vas a tener los libros en físico, me imagino, ahí, ¿no? Sí, claro. Para que la gente lo adquiera. Pero también vamos a hablar con David de los enchufados que están en España. ¿Qué de moda están estos enchufados, este tema? Ya volvemos con Agárrate, David. Placer estar con nosotros. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos con el periodista venezolano-español David Placer. David vino a presentar su libro aquí en Miami, Los Brujos de Chávez. Espero que hayas traído un montón porque eso se va a vender completico. Y dejamos en el aire el tema, primero, ¿dónde va a ser la presentación? Porque también eso es importante. El Arepaso 2. En el Arepaso 2, en el Doral, este miércoles a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Yo voy a hacer de todo por estar ahí, porque de verdad que yo sabía que este libro iba a ser un éxito, David, y de hecho lo es. Además, es tan éxito que ya te nombró Diosdado en su programa, Surdaconducta. O sea, cuando uno entra ahí es porque ya entró en la pomada. Cuéntame qué dijeron de ti. Sí, bueno, en Surdaconducta me mencionaron, entre uno de los temas que trataron la semana pasada, intentando desmentir de alguna manera las tesis del libro. Interpreto yo, y así me lo han hecho saber gente que también lo han visto, terminaron por confirmarlas. Es decir, se hace una justificación de todo lo que, bueno, de todos los actos de brujería, de santería, que bueno, que vienen también de alguna manera ligados a la cultura indígena, a la cultura africana, y de allí de alguna manera intentan justificar. Es que creo yo que no lo hago. El libro no juzga a Chávez como presidente por sus cualidades o digamos o por su carácter más supersticioso, o al menos no lo ataca directamente. Y ellos lo han interpretado como un ataque político directo a la figura del comandante, y eso también fue lo que dijo Diosdado Cabello. Pues dijo que, bueno, que de Chávez se hablaría dentro de 200 años y de mí nadie se acordaría. Bueno, es que
Yo afortunadamente no tengo esa aspiración. Exactamente, eso No es tengo tu esa punto. aspiración, ¿no? Bueno, ahí detrás de ti está, se ve bien la portada del libro, pero yo quiero mostrarla aquí para que ustedes la vean. Este es el diseño de España, pues la edición española, y está Chávez acompañado de un pajarito. Eso, bueno, ustedes entienden por qué es. Yo creo que todo el mundo entiende el Sí, significado de esa portada. se entiende muy bien porque en España la anécdota del pajarito Sí. bueno, es ampliamente conocida, ¿no? Yo creo que en el Y mundo muy entero, eso comentada. le da la vuelta al mundo. Yo creo que también. Y entonces, bueno, es evidentemente una imagen que capta muy rápido lo que resume el libro, sí. David, tú estás viviendo en España, donde hay una gran cantidad de enchufados, ya muchos de los que, incluso nosotros tuvimos la información que la que denunciamos aquí, Yolanda Sapiaín y su esposo, Cristian Quijada, están buscando irse para España, porque ya sienten que aquí ya no van a poder estar y ya están buscando brincar para España. Es el destino después de Miami, de los enchufados, porque además hay como, yo creo que un poquito más de flexibilidad con ellos, hay bastante, o sea, ojo, así como, bueno, mejor ni veo y haz lo que tú quieras por ahí. ¿Qué información nueva tienes sobre esto? Por cierto, nosotros tenemos una guardadita muy buena que tiene que ver con España, financiamiento y todo eso, que se la vamos a dar la próxima semana. Cuéntame. Bueno, lo último que he sabido es del caso del empresario Rincón que fue detenido. Que está detenido Aquí en Houston. Ha deshecho su oficina en Madrid. Esto fue hace 3 semanas aproximadamente. Me pasé por allí casualmente y estaban ya con la oficina desmontada. No sé si se van a trasladar o si definitivamente cierran las operaciones en España. Había sido una empresa sin ningún tipo de actividad que se había montado allí con trabajadores venezolanos y que no se le conocía incluso en el registro mercantil, no hay gran movimiento, es decir, esa oficina en ese espacio, en el barrio de Salamanca, no se justificaba de ninguna manera. Es un negocio que le montó a los hijos, según me comentan, y ha sido cerrado. Hay muchísimos enchufados que están invirtiendo, comprando edificios enteros en el barrio de Salamanca. Antes compraban apartamentos. Ahora ya las operaciones inmobiliarias se hacen con edificios enteros, de más de 30 millones. 35 millones fue uno de los últimos que se han hecho. Es decir, el capital sigue llegando. Me han comentado también de algunos negocios, esto tengo que confirmarlo, algunos muy potentes en el sector de la restauración, de la hostelería. Y sí, son famosos en el mundo inmobiliario en España. Las grandes inmobiliarias, las inmobiliarias de lujo, quieren trabajar con venezolanos. No, y aquí también, por eso es que hay también tanta esa complicidad y esa sinvergüenzura, porque están como caimán en boca de caño esperando que lleguen los que venden seguros, los que venden los abogados de inmigración, los que venden inmuebles para agarrar esos recursos mal habidos, tú sabes, que son líquidos, que son prácticamente efectivos. Y que luego se inyectan en la economía formal. Eso te iba a decir. Entonces, y benefician a un montón de empresas, a un montón de sectores. El gobierno español está claro con esto. David, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Se están haciendo los locos? ¿En qué estado están quizás la inteligencia española o los organismos de inteligencia con respecto a esto? Yo creo que le están siguiendo en la pista a algunas de estas operaciones. El problema es que tal vez, como ha pasado en muchas de estas operaciones, no las han sabido amarrar de forma completa. Y a mí me dice una persona que controla estos temas que tal vez ellos podrían tener problemas en España si deciden retirar su dinero. Es decir, que no han tenido ningún problema cuando el dinero llega. Porque se está beneficiando de alguna manera y España está captando, a raíz de la crisis, está captando fondos de todas partes del mundo. Es decir, y ha incentivado incluso la llegada de inversores dándole facilidades para que obtengan los papeles, la nacionalidad española incluso, ¿no? A los grandes inversores, a los grandes capitales. Y esto de alguna manera viene en la línea que necesita el gobierno y la economía española. Ahora me dicen que en el caso de que estas personas decidan desinvertir en España, probablemente ahí se encuentran con una sorpresa. No sé si será cierto o no, pero tiene cierto sentido. Cuando levantan las carpas, pues. Ahí sí vienen los problemas. Podrían venir los problemas. David, cuéntame un poco cómo está la política en España. Ya vienen las elecciones. ¿Se mete el chavismo en España definitivamente o no?
Bueno, el chavismo A español... través de Podemos. El chavismo español es un hecho, es decir, solo el estilo político que ya Sí. han instaurado Podemos en España es un estilo copiado en muchas formas al estilo venezolano, al chavismo venezolano, por supuesto, con las enormes diferencias sociales y políticas que hay entre España y Venezuela, pero sí hay un marcado lineamiento. El otro día Pablo Iglesias ofendió por primera vez a un periodista del diario El Mundo y levantó la ira de todos los periodistas que estaban cubriendo su acto en la Universidad Complutense, algo que ningún político en España se había atrevido a hacer. Atacar al gremio periodístico directamente. Es que antes se respetaba a los periodistas. Incluso hasta se les temía un poco en el sentido de que era mejor no meterse con periodistas porque pasa eso. Correcto. Pasa eso. Viene la solidaridad de todos los medios y, Sí. y no solamente en el país, David. La solidaridad viene del mundo entero cuando hay un periodista agredido o Y además ofendido. que somos un gremio de solidaridad automática. De solidaridad automática, así es. Y tuvo que recular. Es decir, vinieron los propios portavoces del partido a disculparse de las palabras de su líder, de Pablo Iglesias. Hay una operación en marcha que es la unión de Podemos con Izquierda Unida, que es un partido que viene del antiguo Partido Comunista Español, que son mucho más centrados que Podemos. La unión de estas dos fuerzas, si realmente se presentan a las próximas elecciones, que según ya todas las informaciones apuntan a que serán el 26 de junio, Sí. esta unión de los dos partidos podría dar como resultado que Podemos e Izquierda Unida sean la segunda fuerza por detrás del PP, con posibilidades reales, si el PSOE decide apoyarlos, de gobernar España. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso Para los españoles, para los venezolanos que viven en España, los latinos que viven allá, ¿qué significa eso? Bueno, para los venezolanos que viven en España, la comunidad venezolana está aterrada, Claro. Para nadie es un secreto, De vivir nuevamente todo esto. que el 96% de los venezolanos, o el 98%, salvo algunos del consulado, y no todos, son opositores. Evidentemente incluso se han convocado marchas en Madrid en contra de Podemos por parte de la comunidad venezolana, que también es algo que nunca se había visto en España. Y hay un temor generalizado de que puedan revivir, digamos, lo que ya vivieron en Venezuela, es decir, vivir un segundo chavismo para unas personas que han huido de ese sistema. Y para el español medio, sobre todo para los jóvenes desempleados, muy preparados, muy formados, que votan mayoritariamente a Podemos, se ve como una esperanza. Eso es lo lamentable. Eso Sí. es bien lamentable. Se ve como una esperanza. Es decir, esas personas que son licenciados, que tienen 2 másteres, que tienen doctorados, que han ido a Alemania a buscarse la vida porque en España no consiguen trabajo, han encontrado en Podemos una cierta esperanza, tal vez de venganza o tal vez de hacer las cosas de otra manera. La historia que vivimos en Venezuela, eso es lamentable. Sí. Entonces, bueno, es visto, evidentemente los sectores, la gente que tiene algo que perder, los jubilados, la gente que tiene propiedades en España, un apartamento. La mayoría de los españoles son propietarios de una vivienda. Entonces, evidentemente allí, en estos sectores, Podemos tiene una aceptación muy baja y Pablo Iglesias tiene un rechazo muy alto. Pero su caladero de votos está en el público joven, definitivamente. Bueno, David, llegamos al final de este segmento y bueno, yo no tengo que desearte suerte porque esto va a ser, aquí tienen el libro, yo voy a tratar de ir, pero es la hora también en que hago este programa, Los Brujos de Chávez. David Placer ha hecho un extraordinario trabajo de investigación, yo me quito el sombrero con esto, de verdad, que te la jugaste además porque lo hiciste calladito, nadie sabía que lo estaba haciendo, cuando él me avisó ya esto estaba listo, cuando me dijo, mira, tengo una sorpresa pronto, ya esto estaba listo. ¿Verdad? Gracias, David, por haberlo compartido con nosotros, además, conmigo en particular, que me lo leí de arriba abajo y todavía hago revisión de él. Va a estar a las 7 de la noche el próximo miércoles en el Arepaso 2, así que presentando el libro y también va a tener el libro ahí a la venta. ¿Con quién te va a acompañar en la presentación? Bueno, va a estar Yusnavi Pérez. Va a estar Yusnavi, imagínate. Sí, y va a estar también, bueno, van a estar algunos personajes, algunos representantes de la comunidad venezolana en Miami, que me dijeron que
sería una sorpresa, entonces no los vamos a desvelar, pues estarán allí. Sí. Bueno, vamos a tratar de estar ahí. Gracias, David, por estar aquí. Yo voy a ir a un corte. Al regreso vamos a tener aquí en el estudio al teniente José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Vamos a hablar de la lista que tiene José Antonio Colina sobre los enchufados que tratan de colarse aquí en Miami entre quienes son perseguidos políticos, entre las familias que han venido a tratar de hacer una vida mejor, dado que esos propios enchufados han contribuido con el desastre en Venezuela. Él va a dar una lista y yo les voy a dar una bomba, les voy a lanzar al final de este programa. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. El teniente José Antonio Colina, presidente de VEPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, está con nosotros aquí en el estudio. El teniente Colina maneja una lista de personas que, habiéndose enriquecido, por decirlo de alguna manera, con negocios con el gobierno violador de derechos humanos, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, vienen entonces a invertir su fortuna aquí en el sur de la Florida. Se han llamado los enchufados, pero hay algunos que han sido funcionarios, que no son enchufados, sino que están directo ahí, porque son funcionarios del gobierno. Gracias por estar aquí, Colina. Y bueno, antes de arrancar con este tema, que además es un tema que le interesa a todos los venezolanos que viven aquí, vamos a ver primero las declaraciones que ha dado el ministro de la Defensa el día de hoy. El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ha dicho que está en camino, en marcha, un golpe de Estado en Venezuela. Yo me pregunto, ¿quiénes dan los golpes de Estado? No son los militares. Vamos a ver lo que dice Vladimir Padrino. Según el ministro venezolano Vladimir Padrino, el presunto golpe de Estado está en desarrollo por las acciones que a su juicio ha tenido el Club de Madrid, el Parlamento Europeo, los voceros de Estados Unidos e incluso el presidente Barack Obama, al decir que el gobierno venezolano es ilegítimo. Hay un golpe en desarrollo, ya lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Basta con ver las reacciones internacionales, las corporaciones mediáticas actuando. Ante estas declaraciones, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró estar de acuerdo en que hay un golpe de Estado en proceso, pero no proviene del exterior ni de la oposición. Estamos totalmente de acuerdo, hay un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado por parte del Tribunal Supremo de Justicia que desconoce a la Asamblea Nacional. El jefe de fracción oficialista, Héctor Rodríguez, espera que la oposición empiece a asumir su responsabilidad con altura, el momento histórico que atraviesa el país. Dejen un rato la pelea interna que tienen. Dejen un rato la aspiración desbocada de poder que tienen. Por su parte, el secretario general del partido opositor Progreso Social, Yamil Tobar, señala que en Venezuela y en cualquier parte del mundo los golpes de Estado los dan quienes manejan las armas del Estado. Y aquí en Venezuela solo 3 segmentos sociales tienen las armas de los venezolanos bajo su administración. Y esos son el ministerio que usted conduce, señor ministro, los colectivos armados que defienden la gestión de gobierno y el AMPA organizada en territorios de paz. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Colina, sin duda, tú tienes todavía relación con militares activos, a los que han sido tus compañeros dentro de la Guardia Nacional. ¿Hay en marcha un golpe de Estado en Venezuela? ¿Quiénes dan los golpes de Estado? Bueno, como todo el mundo lo ha dicho, los golpes de Estado los dan los militares y hay que ver que esas declaraciones del ministro de la Defensa son bien ridículas y patéticas. Y si alguien quiere dar un golpe de Estado, bueno, bien como lo dijo María Corina, lo está dando el Tribunal Supremo de Justicia y una corriente militar dentro del gobierno que está comandada por Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien está intentando capitalizar ante la debacle que está viviendo Venezuela en este momento y ha buscado, junto con los militares leales el 4 de febrero, tratar de sacar a Nicolás Maduro del poder y de él hacerse del poder en estos momentos. Hay que recordar que Miguel Eduardo Rodríguez Torres, mayor general que fue ministro de la Defensa, es compañero de Vladimir Padrino López y sería el único que en este momento estaría conspirando dentro del país para tomar el poder por las armas. Así que las declaraciones de Vladimir Padrino son bastante irresponsables. Ahora, fíjate, hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado como fraude constitucional el acortar el periodo presidencial, la enmienda, que era otra de las opciones que se está buscando, opciones constitucionales, opciones legítimas que está buscando la oposición para terminar con esta crisis, terminarla de una vez. Es digamos que la tercera decisión del Tribunal Supremo de Justicia que se lleva por delante a un poder electo, o diría yo que el poder más legítimo que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, Colina. Sin duda alguna, el Tribunal Supremo de Justicia, actuando como un bufete privado del presidente de la República y del partido de gobierno, bueno, sigue torpedeando las acciones de la Asamblea Nacional
ya con estas decisiones pues simplemente no deja camino o no da cabida a que realmente la salida en Venezuela pueda ser electoral o pueda ser pacífica, y está realmente instigando y empujando a los sectores sociales, a los sectores militares institucionales que existe en Venezuela un derramamiento de sangre, porque la gente se cansa, ¿no? Cuando no le dejan salir y cuando ve un tribunal que actúa al margen de la ley, lo que hace es defender a los delincuentes y defender un régimen que lo que ha hecho es sumergir al país en la más profunda crisis, bueno, la gente se desespera y se vuelca a las calles, y yo estoy convencido que si hay una salida violenta es producto pues de las decisiones ilegales e inconstitucionales que toma este tribunal y la locura de Nicolás Maduro, que no entiende que tiene que salir del poder y dar paso a una transición para que realmente comencemos a enderezar las cosas en un país que está completamente destruido. Bueno, el miércoles hay una marcha que debería estar realmente, debería ser importante en número, debería ser importante en cuanto a marcar, creo yo, los momentos históricos en Venezuela, como fue la del 11 de abril, porque ya basta. O sea, esto puede resolverse sin la gente en la calle, Colina. No, es imposible. Esta situación. Es imposible. De hecho, como lo dije al principio, pues estas decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia, la manera arbitraria y absurda como Nicolás Maduro está gobernando el país, lo que está llevando a la gente pues a que salga a la calle de manera clara, contundente, para sacar a este gobierno del poder y generar una transición. Yo pienso que ya los partidos políticos han entendido de manera clara de que no hay salida pacífica, que no hay salida electoral, y que todos tienen que llamar, como lo están haciendo en este momento, a una manifestación el día miércoles, donde no debe quedar nadie en su casa y donde ningún partido político, ningún factor importante del país debe quedarse sin marchar. Nosotros aquí vamos a estar monitoreando y habrá una rueda de prensa a esa hora para también exponer y apoyar realmente lo que está pasando en Venezuela, lo que va a pasar en Venezuela en ese momento. Fíjate, ya el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, dice que el gobierno se está negando una salida pacífica de la crisis y del régimen, que son este tipo de salidas que tendrían que aprobarse dentro de la Asamblea Nacional. Lo otro es una confrontación en la calle, que realmente es lo que menos quiere todo el mundo, pero definitivamente eso va a terminar así. Mientras tanto, todos estos tipos que se han hecho millonarios haciendo negocios, porque hacer negocios no es un delito. Lo que es un delito es, por ejemplo, venderle comida al gobierno y no llevar la comida y quedarse con los reales. Vender cosas con sobreprecio. Eso sí es crimen, eso es un delito. Y cuando se trae ese dinero aquí a los Estados Unidos, pues eso es lavado de dinero, tanto como si fuera dinero proveniente del narcotráfico, para que estemos claros. Son recursos provenientes del delito. Y cuando se trata de funcionarios públicos que se han enriquecido y además han estado en cargos donde se han violado derechos humanos, pues es peor. Y el teniente José Antonio Colina está manejando una lista y ha cedido parte de esa lista a Agárrate para que nosotros la difundamos públicamente. Colina, ahí tenemos la lista, creo que estaba muy pequeña para que se lea, pero me gustaría que tú mismo nos dijeras quiénes son las personas y por qué son enchufados o por qué no deberían estar aquí en territorio norteamericano invirtiendo sus recursos. Bueno, muchos de ellos, Patricia, son personas que fueron empresarios o colaboradores del régimen, otro tanto han sido funcionarios del régimen y se encuentran acá entre nosotros. Y bueno, aquí podemos comenzar, por ejemplo, con Camilo Martín, que perteneció al grupo de empresarios con Chávez, ahora con Nicolás Maduro. Tiene una discoteca que se llama 12, muy famosa porque casi todos los artistas que vienen a Miami pasan por allí. Y él, pues, después que estuvo con Chávez, ahora dice que que la cosa no es así, que él ya no pertenece al chavismo, pero sin embargo tiene su discoteca, pues, y todo el mundo pasa por allí. ¿Y qué relación tuvo él con el chavismo? Bueno, fue del Centro de Empresarios con Chávez, con sus camisas rojas, Chávez vive, la patria sigue, o sea, básicamente se benefició de la revolución bolivariana, y ahora que el país está en una debacle y en un desastre completo, bueno, se viene para los Estados Unidos y monta esta discoteca que está aquí mismo en la 72 con la 36. Nosotros hemos dado esta información a los organismos de seguridad, al Departamento de Estado, al Servicio de Inmigración, para que revise. De igual forma está la esposa del cantante Roberto Antonio, Norma Sampere, que vive en Weston, tiene aviones, fue contratista de PDVSA, tiene unas empresas en Panamá que supieron a PDVSA y que tienen un capital de trabajo por $4 millones, y sin embargo pues vive acá en los Estados Unidos. Dicho sea de paso, todo el mundo conoce a Roberto Antonio por ser un cantante de merengue, pero
es presidente de unas empresas que suplen y le dieron a PDVSA una gran cantidad de materiales por 900 y habría que ver si le dieron los materiales, que es lo que te digo, Colina, porque es que entonces hacen los contratos y nunca llegan los insumos al país o los venden con sobreprecio. Es porque correcto. no se entiende que se hagan millonarios de esta forma de la noche a la mañana. El tema es ese. Es correcto, entonces esa gente está viviendo acá, de hecho tienen una casa en Weston y bueno, entonces nosotros nos llama la atención y por eso es que estamos manejando esta información, estamos haciéndole el conocimiento de las autoridades. Igual hay un señor, ¿verdad?, llamado Giuseppe y su esposa Mireya y Adicernia, que tuvieron jugosos contratos con Argenis Chávez cuando estuvo en Corpoelet. Ellos viven en West Palm Beach. Tienen un negocio de venta de propiedades que lo tienen ubicado en Hallandale Beach, están metidos en el negocio de los caballos también, con una... Viven en Wellington seguramente. En Wellington, en West Palm Beach, exactamente, y tienen un negocio de caballos que se llama Nelson John Farm Training en Ocala, donde también manejan una gran cantidad de dinero. El tipo es venezolano, ciudadano americano, y tiene una cuantiosa fortuna, producto pues de esos contratos que hicieron con Corpoelet cuando estaba Argenis Chávez, pero ahora fíjate las consecuencias, ¿no? En Venezuela no hay electricidad, la gente se está quedando a oscuras, mientras que estos individuos viven plácidamente acá en los Estados Unidos. Igual caso tenemos con Antonio José Moreno. Y pues les encanta Miami. Ahí tienen detrás de la imagen, en la imagen de atrás a Camilo Martín, que es el coordinador, que era coordinador del Frente de Empresarios Productores del Chavismo, con su camisita roja. Ahí fue que son los reales y los vino a invertir aquí en 12. Es correcto. Aquí tenemos a Antonio José Moreno Rodríguez, ¿verdad?, que tiene una empresa, o tuvo una empresa en Venezuela, la tiene todavía, de Nutrival, con quien pues desbarcaron al país. De hecho, ahorita lo están buscando y por eso es que se vino a esconder en los Estados Unidos, porque cayó en la operación Gorgojo de esos empresarios de la red de cadenas bicentenarias que Maduro, para tratar de decir que estaba combatiendo pues a estos corruptos, mandó a meter preso a una gran cantidad de gente, y este se vino para acá y se encuentra aquí con su esposa tratando de adquirir una vivienda en Weston, ¿verdad? Y uno no se explica cómo, teniendo una orden de captura y cómo manejando esa cantidad de dinero que tiene, aquí básicamente pues se cuela entre nosotros y no está pasando absolutamente nada. Pero nosotros vamos a enviar, como dije anteriormente, pues estos nombres hacia el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos para que revisen minuciosamente pues lo que pudieran, el estatus que ellos quisieran tener acá dentro del territorio norteamericano. Vamos a ir un corte de regreso a continuar con la lista y yo te voy a dar una sorpresa a ti y al público cuando regresemos, pero sobre todo a ti, Colina. Ya regresamos con José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, aquí en Agárrate. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos en el estudio con José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Estamos hablando de la lista que maneja el teniente Colina acerca de los enchufados que estarían aquí en Miami. ¿Cómo sigue la lista? Cuéntame. También tenemos el caso del pelotero Carlos Silva, que todo el mundo lo recuerda, que pichó con los Cachorros de Chicago, los Phillies de Filadelfia. Él tiene una empresa que se llama JG52, registrada aquí en el sur de la Florida, con quien hace negocios supuestamente pues con la ferroviaria del Orinoco. De hecho mandó 110 camionetas 4Runner hacia Venezuela supuestamente, y es una de las personas pues que también se ha lucrado de esa revolución bolivariana. Tenemos también la presencia acá, uno que ya tiene mucho tiempo aquí, que ha pasado desapercibido, que es el señor Carlos Alaimo, conocido ampliamente por sus nexos con el gobernador Arias Cárdenas en Venezuela, que se ha hecho millonario con el negocio de los hospitales. De hecho es el dueño del centro comercial donde está el Sedano, en la 58 y la 107. Y hay funcionarios, como por ejemplo la ex jueza Belkis Cedeño, que vive entre todos nosotros aquí en la ciudad del Doral. Imagínate, pero eso sí es verdad, que eso es igual al caso de los fiscales que denunciamos la semana pasada. Exactamente, que están los fiscales, están Hernando Contreras, que ya tú también me dijiste que sabías que estaba por aquí. Y hay un caso importante que eran unos individuos que formaron parte del consulado y cuando lo cerraron, aunque se dedicaron a hacer negocios, todavía se quedaron aquí en Miami, como es el caso de Cirilo Rodulfo, que después se lo llevaron a Washington, D.C., estuvo en el consulado, después regresó nuevamente a Miami, el de su hermano. ¿Y está en Miami ahora? Sí, ¿Haciendo qué en Miami? Tienen una cosa de carros, un dealer de carros acá. Y el teniente retirado Enrique Rodulfo, que todo el mundo lo acusa que es testaferro de Nicolás Maduro, también se encuentra pues acá entre nosotros, entre otra lista pues de 33 personas, entre las cuales hay otra gran cantidad de empresarios y ex militares que me asombra. Sobre todo en estos días me encontré un capitán de la Guardia Nacional allí en el Arepazo original, que vino a pedir asilo político y mi teniente me puede ayudar, ¿no? Me estuvo hablando de su asilo, pero después cuando le dije que los asilos estaban poco parados y que no estaba funcionando de la forma como ellos pensaban,
me dijo, bueno, es que yo realmente lo quiero es invertir en una platilla que traje por ahí, bueno, y tengo más o menos como $2 millones. Yo dije, bueno, un capitán de la Guardia un capitán de la Nacional. Guardia Nacional, de lo que es un irresponsable y está hablando con la persona inadecuada. Entonces, cuando uno ve que esto sucede, uno se da cuenta que Miami se está convirtiendo, si lo permitimos, en un santuario para los corruptos venezolanos, bien sea empresarios, funcionarios, y eso es algo que no se puede permitir, y es por eso que hemos iniciado una campaña donde le hemos pedido a los propios venezolanos que denuncien, pero con pruebas, porque me han llegado una serie de informaciones de restaurantes en El Doral, como Macondo, La Fontana, pero a la final pues no presentan pruebas y uno tampoco puede someter al escarnio público en acusar por acusar. Entonces, pensamos que en esta primera etapa la presión social juega un papel importante. Ya vimos el efecto que surtió tu denuncia con estos fiscales. También lo que pasó con Hiroshima. ¿Cuánta gente se picó, que se fotografió ahí? Sí, gente picadita. Y que no pudieron entender lo que realmente tú estabas diciendo, cosa que también deja mucho que pensar de parte de esas personas. Pero también hemos enviado y vamos a enviar nuevamente una carta a los alcaldes de la ciudad del Doral, Weston, Miami-Dade, Miami-Dade County, donde estamos pidiendo que evalúen a ver si pueden colocar entre los requisitos cuando los empresarios van a abrir sus negocios, bueno, hacer una especie de background check o una certificación por parte de empresas privadas. Pero es que nos las hacen a nosotros cuando pedimos asilo político aquí. Sí. O sea, a uno lo revisan a pesar de que la vida pública de uno es a favor de la democracia, la libertad, etcétera, pero te revisan de arriba abajo. Es correcto, pero como ellos han dicho que ellos no tienen cómo fiscalizar y cómo ver de dónde vienen estos recursos, bueno, esto es una manera de poder tener una idea de dónde vienen esos recursos y de ver si conceden o no los permisos. De hecho, es una propuesta que hizo un investigador privado que se llama Tobias Roche y que la organización BEPEX está impulsando. Vamos a enviar la carta, también estamos reuniéndonos con las personas que están aspirando a ser alcaldes de estas ciudades o a estar a ser concejales de estas ciudades, de forma tal que esta propuesta pueda llevarse a cabo y tengamos una herramienta más para combatir a estos individuos que no vamos a permitir que vengan a hacer lo mismo que hicieron en Venezuela. Fíjate, aquí me dicen, me están pasando información de que Maracaibo está ardiendo en este momento, la capital del estado Zulia. Parece que se han escuchado explotar transformadores de luz, hay un apagón que ha durado muchísimas horas y hay protestas en este momento, pero bastante severas. ¿Ya terminaste, Colina? Ah, no, pero además hay una página web, sí, Carla, que ustedes pueden visitar también. Hay una página que está en construcción, no la hemos terminado, esperamos terminarla en 48 horas, que se llama desenchúfalo.com, donde vamos a colocar las fotografías y la información de estas personas, no solo aquí en Miami, sino también en cualquier lugar de los Estados Unidos, y ya estamos recibiendo información también de gente de Europa. Claro, España, Panamá, Madrid y Panamá son dos sitios que además... que están informando, y bueno, y la intención es tener un registro y un archivo. Primero, para que todos sepamos quiénes son estos individuos, y cuando Venezuela cambie, entonces que lo alcance el largo brazo de la justicia, para que esto no vuelva a pasar más nunca en nuestro país. Bueno, Colina, ahora vengo yo con mi sorpresa. Fíjate, cuando se cerró el consulado de Venezuela aquí en Miami, pues se te responsabilizó a ti porque ahí hiciste una protesta, un piquete, como llamamos nosotros, Colina, monta un piquete y se acabó eso, pues. Bueno, hubo una protesta porque había, vamos a recordar eso, que fue una funcionaria. Sí, eso fue Livia Antonieta Costa Noriega, que era la cónsul, que era funcionaria del SEBIN y que utilizaba el consulado para no solo perseguir a los que hemos venido con asilo político o que somos perseguidos, sino para hacer espionaje, y nosotros la denunciamos, y eso coincidió también con un trabajo que hizo una cadena de televisión en la cual pues la señalaba de participar en ciberataques a dependencias federales de los Estados Unidos, lo que generó la expulsión de esta funcionaria. Tanto la protesta como la denuncia más el documental de esta cadena de televisión generó su expulsión, y la respuesta del régimen inmediatamente fue cerrar el consulado, y algunas personas se hicieron eco pues de esa actividad o situación que generó el gobierno de Venezuela para responsabilizarnos a nosotros del cierre del consulado. Fíjate, todavía no han reabierto el consulado, pero ya hay personas aquí en Miami, y eso es lo que quiero denunciar formalmente ante ti, porque yo hago programas de televisión, pero tú eres más ejecutivo que yo, tú mandas esas cosas al Departamento de Estado y todas esas cosas que tú haces. Bueno, hay una persona aquí que ha sido enviada por Diosdado Cabello para sustituir a esta señora que fue la última cónsul en Miami. Vamos a ponerles en pantalla dónde vive la señora. La señora, que además, ya yo les voy a contar su historia. Ahí tienes, Colina, en pantalla. Yo te voy a entregar de todas maneras todos los documentos. La señora se llama Samira Josefina García y vive en ese complejo en la playa. Bueno, imagínense vivir ahí, ¿no?
en la playa, en Sunny Isles Beach. Ahí tienen ustedes la dirección exacta. Yo tengo los teléfonos de ella. Ese teléfono que está ahí es del complejo residencial, no es de ella. Yo te voy a dar a ti de forma privada el teléfono de ella, porque tengo todo. El de aquí, el de Venezuela, etcétera. Bueno, ella vive ahí, en ese complejo de playa. La señora Samira Josefina García. Aquí en los Estados Unidos, Samira Josefina García se hace llamar Samira Saleh, porque es el apellido que tiene su padre de origen libanés, el segundo apellido, y ella trabaja para la Casa Militar directamente, Colina. Es un personaje de contrainteligencia y ha sido enviada aquí a Miami para hacerle espionaje a los venezolanos en todo el territorio. Tiene una red haciendo espionaje aquí. O sea que a lo mejor tú tienes al lado a alguien, panita de esos, que te brinda un café y es mandado por ella para que sepas, ¿no? Y está trabajando para reabrir el consulado, esta señora. Vamos a ver las láminas que tenemos ahí con la información de ella. Ahí tienen ustedes el registro electoral de Samira Josefina García, aparece ahí. Ahí aparece su número de cédula, que es 10.830.055. Coincide además con toda la información que estamos recibiendo de ella. Ese es el personaje. Aquí, repito, en Estados Unidos se hace llamar Samira Josefina, se hace llamar Samira Saleh, el primer nombre y el segundo apellido de su padre. Fíjate, esta señora le crió un hijo a Diosdado Cabello. Un hijo que le quitaron a la madre biológica. Es decir, a la señora con la que Diosdado tuvo el niño, una señora que vive se llama Nairobi Hermelinda Velázquez García y vive en Monagas. ¿Tú sabes qué? Sí. Ese es el patio, el pateadero de Diosdado Cabello. Vamos a poner en pantalla parte del número de expediente en el que Nairobi Hermelinda Velázquez García reclama que le devuelvan a su hijo. Fíjate, las partes, ahí aparece el número de expediente y todo, y las partes son Nairobi Hermelinda Velázquez García y Johnny José Vargas, y Samira Josefina García, que es Samira Saleh, que es el personaje que tenemos aquí infiltrado en Miami. ¿Pero es militar o civil esta señora? No, ella es civil, pero es un trabaja en contrainteligencia y le sirve a la Casa Militar. Ahí tienen ustedes el resumen de la demanda que dice: en mérito de lo antes expuesto, esta jueza 15ª de mediación, sustanciación, ejecución del circuito judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del circuito judicial de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, de conformidad con lo previsto en los artículos tal y tal y tal, decreta medida provisional de restitución de custodia del niño de 4 años de edad a su madre, la ciudadana Nairobi Hermelinda Velázquez García, venezolana, mayor de edad, su cédula es 13 millones, etcétera, etcétera, y fíjate, su residencia, ¿dónde está? Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora, estado Monagas. Ahí está. Y a pesar de esta decisión, aún, según la información que manejamos, no le han entregado su hijo, que además es hijo de Diosdado Cabello. Y quien carga el niñito, quien se ha encargado por órdenes de Diosdado del niñito, es esta señora que ahora tenemos metida aquí en territorio norteamericano. Está ahí también otra parte del libelo que llegó al Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a ponerlo ahí. Ahí tienen ustedes, llegó al Tribunal Supremo de Justicia. Dice parte actora Nairobi Hermelinda Velázquez, es la misma demanda que llegó al Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a ver la fecha que tiene esta información, me llegó fresquita hoy y por eso se las estamos presentando así. Aquí está, por aquí debe estar la fecha, pero es la misma dirección ubicada, sí, es la misma fecha del 2014, fecha en que le entregan, le devuelven su niño y todavía no se lo han entregado porque Diosdado pues pasa por encima de todas estas cosas. Te voy a entregar esto, Colina, porque esta es la próxima persona a la que hay que denunciar, porque no, sin duda está alguna, haciendo trabajo de inteligencia aquí en el sur de la Florida a los venezolanos. Vamos a proceder. Yo quiero recordarle a todas las personas que se prestan para este tipo de trabajo en territorio norteamericano que el espionaje aquí es penado, y es penado con pena de prisión, valga la redundancia, de 30 a 40 años. Entonces, nosotros vamos a proceder a enviar una documentación al Servicio de Inmigración, el Departamento de Estado, así como lo hicimos con la cónsul, para denunciar esto, y vamos a estar muy pendientes, porque así como ellos tienen a sus informantes aquí,
nosotros tenemos nuestra red ciudadana que también se encargará de estar muy pendiente y de buscar información con respecto a estos individuos que han venido a alterar nuestra tranquilidad. Estamos en guerra o estamos encontrados con los boliburgueses y también con los espías, porque esto es un país de libertades y esto es un país donde ellos no van a venir a hacer lo que les da la gana, ni con su dinero, ni con el poder que ellos creen tener. Eso es en Venezuela, que pueden violar la ley y hacer lo que quieran. Aquí hay instituciones que se respetan y van a tener que andar con pie de plomo. Te agradezco la información y ya mañana mismo estamos enviando una carta a las autoridades para que estén muy atentas a esta situación. Como debe ser. Gracias, Colina. Y te voy a dar otra información que no se puede revelar públicamente para que también la anexes a eso. Muchísimas gracias al teniente José Antonio Colina. Bueno, y a los enchufados ya saben, aquí estamos nosotros pendientes de todos esos temas. Me despido, hasta mañana. Este programa fue presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.